Queremos meditar en la palabra del Señor. Busquen su Biblia, Génesis capítulo 45. Un solo verso vamos a leer de una historia muy conocida en la Biblia. Génesis 45, 27, que dice de la manera siguiente: y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Leámoslo una vez más. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse los que se pusieron de pie y que están dándole culto al Señor. El título del tema de este día, hermanos, el sermón de este día, es el arrepentimiento de Jacob. El arrepentimiento de Jacob. Uno de los personajes más interesantes de la Biblia es Jacob. Jacob, el segundo en la casa de Isaac, el primogénito, tenía el derecho para toda la riqueza y para todo lo que en ese tiempo se le daba al primer hijo. Jacob no tenía esa oportunidad, pero también Jacob es conocido como un hombre con una vida, como un nombre ya, el nombre en sí mismo, un nombre muy negativo, usurpador, alguien que suplantaba. Y pues la vida de Jacob fue una vida llena de errores, de comportamientos pecaminosos. Un hombre que defraudó a su propio padre, defraudó a su hermano. Y así había sido la vida de Jacob. En su caminar se encontró con grandes dificultades. El pecado lo había dañado demasiado. Lo había hecho ser errante. Había salido huyendo de su casa después de que había engañado a su hermano por segunda vez, a su padre también. Y ahora él estaba a la merced de lo que la vida le presentaría. Llegó a vivir a la casa de su suegro. Su suegro le jugó varias trampas. Y la vida de Jacob, hermanos, tuvo un cambio radical. Hubo un día cuando Jacob se entregó totalmente a Dios. Hubo un día donde Jacob tuvo un arrepentimiento y la Biblia lo relata. La Biblia relata el arrepentimiento de Jacob. Dice que cuando su hermano venía con 400 hombres o como con 300 hombres, que venía con deseos de matarlo después de varios años, ahora su hermano venía para matarlo. Aquel hombre se fue a dormir, y cuando él estaba solo durmiendo fue visitado por Dios. Y cuando Dios lo visita, empieza una lucha. Esa lucha del arrepentimiento, esa lucha donde el hombre no quiere soltar su pasado, pero Dios se le revela para su futuro. Jacob estuvo luchando con el ángel. Aquella lucha terminó como termina siempre cuando un hombre lucha contra Dios. Terminó en un verdadero arrepentimiento. Aquel hombre terminó diciendo: me rindo completamente. La batalla aparentemente la había ganado, pero el ángel le dijo en aquella lucha que tuvo con un ángel: ¿cómo te llamas? Y entonces él respondió: Jacob. El ángel le dijo: no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre de ahora en adelante será Israel. Un cambio de nombre, un cambio total en la vida de Jacob. Aquel arrepentimiento llegaría lejos. Aquel arrepentimiento llegaría hasta donde Jacob no podía imaginarse. En aquel momento que sucedió aquella transformación en la vida de aquel hombre que había tenido un pasado bastante difícil, bastante oscuro, sucedió algo maravilloso. Un día Jacob se arrepintió de haber sido como él era. Es que todos podemos cambiar, pero el arrepentimiento no solamente afecta nuestro pasado, el arrepentimiento afecta también nuestro futuro. Un arrepentimiento verdadero es aquel que se manifiesta con frutos. Fue un arrepentimiento verdadero cuando Jacob se enfrentó con su hermano. Allí se demostró que él se había arrepentido de verdad delante de Dios. Los frutos se vieron cuando Jacob lidió con su suegro Jetro. Los frutos de que aquel hombre había sido
cambiado fueron evidentes. Pero déjeme decirle algo. Hay una promesa de Dios para Jacob el día que se arrepintió. La promesa era: ya no serás, tu nombre ya no será como te conocían. Yo te voy a cambiar nombre. Es que cuando tú te arrepientes, mi amado amigo y hermano, cuando le hemos fallado al Señor y nos arrepentimos, el Señor cambia nuestro nombre, nuestro pasado, cambia todo y nos da un nuevo nombre. Le dio promesas a Israel. Le dio promesas extraordinarias, que de él saldrían grandes hombres, que una nación iba a salir de él. Hizo provisión para el arrepentido. Y esto es lo importante del tema de hoy, porque lo que hemos leído es el resultado en la vejez de Jacob de un verdadero arrepentimiento. Dios, cuando Jacob se estaba arrepintiendo, mientras Jacob lloraba y estaba asustado y estaba quizás abrumado, en ese momento Dios no le estaba solamente perdonando el pasado a Jacob, sino que le estaba protegiendo el futuro. Póngame atención, por favor. Le estaba protegiendo el futuro. Dios sabía que en el futuro iba a venir calamidad, iba a venir hambre, iba a haber escasez en la tierra. Y el Señor estaba protegiendo a Jacob el día que lo perdonaba. Le estaba perdonando sus pecados, pero le estaba protegiendo su futuro. Escúcheme, por favor. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nosotros lo hicimos por lo que habíamos hecho, y el Señor pensando en todo lo que Él haría con nosotros. Hoy traigo esta palabra para todos los que estamos aquí. Cuando Jacob se arrepintió, estaba resolviendo su pasado, pero Dios estaba resolviendo su futuro. Déjeme le cuento. Cuando Jacob termina yéndose de la casa de Labán, su suegro, se fue a vivir a un lugar, tuvo sus hijos, le nació uno llamado José. Su hijo José, sus hermanos lo venden como esclavo para Egipto. Jacob sufrió mucho por José. Le habían dicho que su hermano había muerto. José mismo creyó que un animal había matado a José y lo dio por muerto. Sufrió mucho Jacob la muerte o la ausencia de su hijo José. Cuando esto sucedió, Jacob no entendía mucho que el arrepentimiento que él había tenido le iba a proteger su futuro, que el arrepentimiento de Jacob le iba a proteger en los peores tiempos que él viviría en su vejez. Oh, si el hombre entendiera que con el arrepentimiento resuelve mucho más que su pasado. Si todos comprendiéramos que al venir a Cristo resolvemos no solamente lo que hicimos ayer, pero lo que va a pasar en nuestra vejez. Todos los que hemos buscado al Señor, hoy estamos viviendo en una crisis. Yo les quiero decir algo. El día que el Señor te perdonó tus pecados, no solamente lidió con tu pasado, pero también ha lidiado con nuestro futuro. Es contigo, con lo que está pasando hoy. Eso también estaba incluido en el paquete del perdón. La protección, la provisión y todo lo que el Señor significa para nosotros también estaba siendo puesto sobre nosotros cuando Él nos perdonaba. El día que le entregamos nuestra vida a Cristo, no solamente fueron adulterios, fornicaciones, maldades, maldicencias, robos, mentiras las que nos perdonaba. El Señor también estaba guardando nuestra eternidad, estaba guardando nuestro futuro. Y esta es la palabra de Dios para cada uno de los que me están viendo en este momento. Para aquellos que tienen culto a su Dios, Dios les habla. Cuando te arrepientes, si bien es cierto, se te va una carga, pero Dios protege tu futuro. Déjeme les sigo contando. Pasaron muchos años. Cuando ya Jacob era un viejito, cuando era uno de esos vulnerables, de esos ancianos que el coronavirus ataca con crueldad, de esos ancianos que son tan vulnerables. No sé si hay alguien mayor de 70, 80 años, quizás está viendo esta palabra, es para usted también. Jacob, cuando ya era un anciano, un día llegaron noticias. Sus hijos venían con una nueva. El verso que leímos dice que sus hijos,
que habían ido ya por tercera vez a Egipto por comida en tiempo de crisis. En tiempo de crisis buscaron comida, y mientras regresaban por tercera vez, dice el verso 27, ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Jacob no lo podía creer. Jacob no podía creer que su hijo José vivía. Oh, cuánto hace el arrepentimiento. El arrepentimiento te devuelve el gozo del Espíritu. Cuando David pecó, la oración de David era: devuelve el gozo de mi salvación. Nada te devuelve la paz, ni la tranquilidad, ni la seguridad como el arrepentimiento. Y le contaron las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, se dio cuenta que eran carros estatales, que eran carros que solamente los presidentes usaban, los reyes. Entonces sí supo que José vivía. Y me encanta cómo termina el verso 27, porque dice: su espíritu revivió. El espíritu de Jacob revivió. Aquellos que se arrepienten, aquellos que pueden poner su esperanza en el Señor, aquellos que invocan al Señor para pedir perdón y confiesan sus pecados, aun cuando estén viejos, las noticias de Dios para nosotros van a vivificar nuestro espíritu. Aún en nuestra vejez el Señor enviará noticias que van a vivificar nuestro espíritu. Cuando supo que su hijo vivía, cuando se dio cuenta que era cierto. Yo voy a terminar ahora. Nunca te das cuenta y nunca vas a saber lo que hace el arrepentimiento, porque cuando Jacob se arrepintió, él pensaba que estaba resolviendo su pasado y Dios estaba resolviendo su futuro. Cuando te arrepientes, es cierto, Dios te perdona tu pasado, pero te resuelve tu futuro. Lo que hizo que Jacob se humillara delante de Dios fue la aflicción de la amenaza de su hermano. Lo que hizo que nosotros buscáramos a Dios y lo que hace que los presidentes busquen a Dios muchas veces es la aflicción, una peste, una pandemia. Oh, pero si el hombre se arrepiente y busca a Dios, aunque Jacob se humilló a Dios a causa de la amenaza de su hermano, Dios quería la humillación de Jacob para darle un futuro glorioso. Dios quería darle un futuro glorioso. Cuando Jacob ya era viejo, su arrepentimiento seguía dándole favor. Cuando Jacob ya era viejo, aquel arrepentimiento de joven todavía seguía rodeándolo de favor y de misericordia. Este es el mensaje más glorioso que vas a oír, porque un día aquel que fue desechado por sus hermanos volverá, y pronto Cristo vuelve. Viene con carros, viene por nosotros, los que un día pudimos arrepentirnos, los que un día pudimos hablar con franqueza de nuestro pecado. Cristo viene pronto, no se tarda. No se tarda. Viene con sus ángeles, viene por su iglesia y vivificará nuestros espíritus. Este es el mensaje más glorioso. En el peor momento de la crisis, yo termino, en el peor momento del hambre para Egipto y para toda la tierra, aquel hombre escuchó que su hijo vivía y que Dios le había preparado provisión para el tiempo difícil. Aquellos que buscan a Dios, Dios ya preparó la provisión, ya preparó provisión para los tiempos difíciles. No tengas miedo. Aquella vez que lloraste frente a un altar,
el Señor lo vio y preparó la provisión para el tiempo difícil. Pronto vas a recibir las noticias. Pronto vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Hay provisión para los que buscan a Dios. Provisión que cuando ya todo se da por perdido, todavía el Señor tiene noticias para nosotros. El arrepentimiento de Jacob le bastó hasta para los tiempos difíciles. Hoy alabo a Dios por aquellos que un día nos arrepentimos y buscamos a Dios, porque Dios estará con nosotros. Él caminará con nosotros. Él nos va a sostener y aún en nuestra vejez vivificará nuestros espíritus. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Yo quiero orar por aquellas personas que hoy están ahí. Tú que estás viendo, tú que quizás has fallado, posiblemente te has equivocado y te has alejado de Dios. Quizás te has quedado solo con la idea de que eres creyente, pero realmente ya tu espíritu está casi muerto. Hoy el Señor puede restaurarte. Hoy el Señor puede darte vida y tu arrepentimiento puede guardarte en el futuro. Si alguna persona quisiera entregarse a Cristo ahí, levante su mano, que ahí en esa casa donde usted está, seguramente hay algún otro miembro de la iglesia. Él va a orar por usted también. Si hay alguien que levante la mano, hágalo en este momento. No tenga temor, estamos en un culto a Dios. Oh, tu arrepentimiento, si supieras que no solamente es tu pasado lo que Dios va a perdonar, pero va a asegurar tu futuro. Este es el mensaje más glorioso que vas a oír en tiempo de crisis. El Señor te tomará hoy, te perdonará, te dará vida nueva y te cambiará el nombre. Hoy recíbelo en tu corazón. Yo voy a hacer esta oración por aquellos que se están entregando a Cristo, por aquellos que están sintiendo la palabra, está surtiendo efecto en sus corazones, si hay salvación, si hay algún niño, si hay alguna mujer, si hay algún jovencito que le ha fallado al Señor. Quizás toda la familia se ha enfriado, quizás todos se han alejado de Dios, pero hoy nos volvemos de todo corazón. Voy a orar por ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, mira estos corazones que hoy se entregan a ti. Perdona, como perdonaste a Jacob, y en su perdón, tú también en tu perdón, Señor, sobre ellos, prepárales provisión para su futuro. Para este tiempo de crisis también, Señor, oro por tu iglesia. Oro por aquellos que un día te invocaron. Tú, Señor, suplirás sus necesidades. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias por estas vidas que hoy se entregan a ti. Gracias por los que han hecho esta oración. Gracias, Señor, por los que hoy están diciéndote: he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, Señor, toma sus corazones, dales propósito en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Para la iglesia, antes de finalizar, si usted me está viendo, usted es creyente, usted es perdonado, hay una canción que yo quiero que cantemos hoy. Antes de terminar, antes de recoger la ofrenda, quiero que cantemos una canción. Esta canción la vamos a cantar con todo el corazón, porque para los que fuimos perdonados hay provisión. Para los perdonados hay provisión. Hay noticias, hay provisión. El Señor te va a proveer. Si lo cree, diga gloria a Dios. Si lo cree, puede decir gloria a Dios. Hay provisión como la hubo para Jacob, para los que se arrepintieron.